Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. Continuando con nuestro tema de servicios, voltajes y transformadores. Ya les mostré cómo hacemos la instalación eléctrica de un servicio monofásico, un servicio bifásico y un servicio trifásico, ¿verdad? También vimos los voltajes que utilizamos, que vienen siendo 110, 127 volts, a 208, 220 y 240 volts, ¿verdad? También les mostré cómo obtenemos 277 volts y 480 volts. Estos son los voltajes que más utilizamos, ¿verdad? Monofásicos, que son 110, 127, bifásicos, que son 220, 240 volts, trifásicos, que son 208, 220, 240 volts, y también voltajes un poco más altos, a 277 y 480 volts. Esto casi siempre lo encontramos en un sistema trifásico. Ahora miren, lo que les quiero explicar en esta ocasión es lo siguiente. Miren, vamos a analizar un poquito cómo obtenemos estos voltajes. Una vez más, ¿verdad? De una manera un poquito más detallada para que quede claro. Quiero que quede todo esto bien claro porque en nuestro curso de nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas vamos a tocar un tema muy importante, el sistema de tierras, el artículo 250. Entonces, todos estos conceptos que estamos aprendiendo aquí, los sistemas de voltajes, los transformadores y los servicios, de alguna manera se relacionan con este artículo, con el artículo 250, sistemas de tierras. Entonces, miren, ¿a qué me refiero? Básicamente, te voy a explicar de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos normalmente? Esto sería un transformador, ¿verdad? Casi siempre nosotros tenemos una caja de esta manera, así. Espero que se vea bien en el pizarrón, vamos a decir. Normalmente, ¿qué es lo que tenemos adentro de una caja como esta? Esto sería un transformador. Y en los transformadores lo que nosotros tenemos es un primario y un secundario, ¿verdad? Entonces, normalmente en la parte del primario tenemos las H's. Vamos a hacer esto así aquí. Vamos a poner como si fuera una barra, vamos a decir. Aquí tenemos las H's, H1, H2 y H3. Es la parte de alimentación de nuestro transformador. Aquí vamos a poner los bordes de conexión. Lo voy a hacer de esta manera para que quede un poco más claro. Espero que sí me entiendan. Y del lado secundario siempre vamos a tener un X0, X1, X2 y X3. Y entonces aquí vamos a también a tener nuestras terminales de conexión. Básicamente esto es lo importante del transformador. Este lado será el lado primario. Vamos a poner aquí como si esto fuera, aquí vamos a tener algo así, ¿verdad? Yo lo estoy explicando de esta manera para que aquellas personas que no estén todavía muy familiarizadas con los transformadores sepan identificarlos al momento de encontrárselos en su trabajo, ¿verdad? Entonces, este será el primario. Y acá vamos a dibujar el secundario de nuestro transformador.
¿verdad? Esto es de una manera genérica. Vamos a decir general, ¿verdad? Entonces, esto será nuestro secundario. ¿Ok? Entonces, aquí adentro hay bobinas, ¿verdad? Hay devanados de alambre. Y cada uno de estos devanados tiene un cable de salida, vamos a decir, que está conectado aquí. Vamos a decir que estos devanados están conectados aquí, ¿ok? Nuestras bobinas están conectadas aquí. Es más, de hecho, sí, lo vamos a marcar así. Aquí se me acaba de ocurrir una idea de cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Y normalmente, aquí lo vamos a hacer un poquito más grande. También. Ahorita van a ver por qué. Entonces este sigue siendo mi transformador. Aquí tenemos una entrada de tubo, ¿verdad? Aquí está nuestra tubería de alimentación del lado de alta. Entonces normalmente en esta tubería nosotros cuando alimentamos un transformador venimos a alimentar este transformador con 3 cables. Normalmente estos cables son, si el transformador este fuera a 480 volts, eso lo vamos a anotar aquí. Y que tuviéramos en la salida del transformador 208 volts, ¿verdad? Entonces serían 3 fases. Y aquí serían 3 fases. Bueno, vamos a anotarlo así. Tres fases, 3 cables. Y acá lo vamos a anotar como 3 fases, 4 cables, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener en este transformador, ¿ok? Entonces, aquí vamos a llegar con 3 cables en esta parte de nuestro transformador. Esto viene vamos a decir, de otra alimentación. Puede venir de la calle, puede venir de un panel más grande. Diferentes formas de alimentar este transformador. Entonces, vamos a llegar y vamos a alimentar nuestro transformador. Aquí también vamos a tener nuestros bornes de conexión, nuestros terminales. ¿Ok? Y vamos a alimentar de esta manera. Así. Así. Y así. Entonces ya tenemos nuestro voltaje de alimentación, que son 480 volts por medio de 3 cables. Entonces aquí vamos a decir, en la alimentación de nuestro transformador tenemos nosotros un sistemita aquí que está conectado así, ¿verdad? Entonces, cada uno de estas esquinas de nuestro transformador o de nuestra bobina en el lado del primario está conectado de la siguiente manera, ¿verdad? Así. Esto estará conectado aquí y esto va a estar conectado aquí. Entonces, esa sería la manera en que nosotros alimentáramos el primario en delta de un transformador, ¿ok? Llega nuestra alimentación y alimentamos nuestra bobina en el primario o nuestras bobinas en el primario. De aquí, por inducción electromagnética, esto es un núcleo de hierro. Estos dos sistemas lo vamos a tocar más a fondo. No está comunicado, ¿ok? Son sistemas separados.
así se le conoce también en inglés. Entonces, este sistema induce un voltaje en el secundario, pero el secundario está conectado de la siguiente manera. Vamos a decir, ¿cómo lo pongo? Vamos a anotarlo, vamos a marcarlo así, para que me entiendan. Entonces, esta es la estrella en el secundario. Entonces, en nuestro punto común, este punto va a estar aterrizado, ¿ok? Va a estar una varilla aquí afuera y va a estar aterrizado hacia esta varilla. Y este cable, va a salir un cable, va a estar derivado del punto neutro, ¿ok? Que viene siendo este. Este cable lo vamos a marcar de color azul, lo vamos a marcar así para que no se me confundan también. Entonces, primero, este cable que está en este punto neutro, en el punto de unión de las tres bobinas, va a hacer la alimentación hacia nuestro neutro, hacia el X0, ¿ok? La bobina número 1, esta que está acá, la vamos a sacar así y la vamos a conectar de esta manera, ¿verdad? Esa va a ser mi salida X1. X2 será esta otra que está aquí. Y X3 será esta que está aquí. Entonces, de una manera gráfica, así es como están las conexiones internas en nuestro transformador. Es muy importante este sistema de transformación delta estrella. Se lo van a encontrar ustedes en un 90% de las veces que ustedes necesiten trabajar con transformadores. Entonces es muy importante que lo entiendan de esta manera, ¿verdad? Entonces aquí ya también nosotros en nuestra salida vamos a tener los cables que van a alimentar. Pueden alimentar de este lado a un disconnect, a un panel, ¿verdad? Por lo general eso es lo que alimentan. Entonces aquí lo mismo, vamos a tener otra tubería de salida. Normalmente esta tubería es más grande que la tubería de entrada, el doble más grande. Y aquí tendremos nuestros cables que salen. Primero, bueno, vamos a tener nuestro neutro. Así. Y después tenemos nuestros cables que salen del transformador negro. Tenemos rojo. Y azul, ¿verdad? Pero el azul lo estoy usando para el neutro, para que no se confundan. Normalmente el neutro es de color blanco, entonces aquí voy a poner otra vez negro, simplemente para que no haya confusión. Estos tres cables serían los cables que no están aterrizados, conductores de corriente, y el X0, como ven ustedes aquí, sí está aterrizado, ¿verdad? Es el que está en el centro del devanado secundario de nuestro transformador. Entonces, esa es la alimentación. Quiero que quede esto bien claro, porque ahorita vamos a pasar a los sistemas de voltajes. Ya vimos todos los servicios que nos podemos encontrar, ahora vamos a trabajar con los voltajes, pero antes les quise mostrar cómo está integrado internamente y conectado también un transformador. En este caso, el transformador que más nosotros usamos en el campo, ¿verdad? Entonces, así es como funciona, ¿ok? Y a continuación también les voy a poner una lámina en el cual ustedes lo van a poder apreciar más claramente. Es una lámina que utilizamos en otro video, entonces, pero básicamente así es como funciona. El lado primario
lado secundario. Ok, ahora vamos a quitar esto y vamos a hablar. Les quise mostrar este transformador así para que si ustedes se lo encuentran en el campo puedan identificarlo rápidamente. Miren, hay varios tipos de transformación. Primero, ya les expliqué anteriormente, vamos a tener un embobinado como este, ¿sí? Bueno, vamos a continuarlo. Ok, así. Es más, lo voy a hacer un poco más grande para que se pueda apreciar la conexión un poco mejor. Vamos a hacerlo así. ¿Verdad? Este es un embobinado completo, ¿ok? Es uno solo, pero a la mitad, vamos a decir aquí, así que esta es la mitad, ¿verdad? Del embobinado. Vamos a decir que esta es la mitad. Este punto medio será el neutro. Vamos a marcar con la letra N. Será el neutro en un sistema. Aquí en Estados Unidos lo conocemos como single phase. Normalmente nosotros lo nombramos como bifásico. No está tan bien aplicado este término porque en realidad es una sola bobina. Es una sola fase que está partida a la mitad. Pero bueno, para lo que nos ocupa ahora de mostrarles este sistema que viene siendo el sistema que más nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque es el sistema que nos encontramos en nuestras casas, ¿verdad? Este tipo de transformador, aquí solamente les estoy mostrando el secundario del transformador. Este tipo de transformador es el transformador que nosotros encontramos afuera en los postes de nuestras casas. Entonces, normalmente nos encontramos que son dos líneas de alimentación, línea 1, línea 2, o fase A y fase B, y nuestro neutro, ¿verdad? Pero básicamente esto es lo que se nos entrega a nosotros hacia nuestras casas. Estas dos líneas alimentan nuestro medidor y del medidor alimentamos nuestros paneles, acompañados con su neutro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Miren, entre fase y fase, bueno, entre fase y neutro tenemos 120 volts, ¿ok? Lo mismo aquí, entre neutro y fase también tenemos 120 volts, ¿ok? Ese es el voltaje que nosotros utilizamos en nuestra vivienda. Ahora, entre fase y fase, línea 1 y línea 2, nosotros tenemos 240 volts. Entonces, aquí nosotros tendríamos 240 volts. Esos son los voltajes de utilización domésticos más comunes que nosotros vamos a encontrar en nuestras casas, aquí en Estados Unidos y también en México, ¿ok? Entonces, estos son los voltajes de alimentación, 120 volts con respecto a fase y neutro, cualquiera de las fases y el neutro, y 240 volts entre fase y fase. Quiero que se aprendan bien este diagrama, ya lo expliqué de diferentes formas en un video que apenas acabamos de mostrar, también referente a voltajes y transformadores, pero quiero que esto quede completamente claro. Estamos tratando de mostrarles cómo tenemos los diferentes voltajes que nosotros utilizamos, ya sea en nuestras casas, como es esta la situación aquí,
Este vendría siendo la salida, el secundario del transformador que nos provee el voltaje de alimentación a nuestras casas. Entonces, quiero que se lo graben. Ahora, les voy a mostrar, bueno, antes de pasar al siguiente sistema o al siguiente voltaje que nos va a ocupar en esta ocasión. De aquí, por ejemplo, si yo quiero alimentar, vamos a decir, un contacto, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Tendría yo que hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí un contacto. ¿Sí? Esto es lo que pasaría adentro, en sus casas, ¿verdad? Eso es un contacto normal, entonces de un lado se alimentaría de nuestro neutro, ¿ok? Y del otro lado se alimentaría de nuestra fase, ¿ok? Entonces, así es como aquí internamente esto tiene un puentecito, aquí y en esta parte también. Entonces, así es como se conectaría. Esto alimenta un panel y así es como sacaríamos la línea de alimentación para un contacto. Lo mismo podemos hacer si quisiéramos balancear, ¿verdad? Vamos a decir, este sistema de la otra fase, alimentaríamos otro circuito que pueda alimentar otra parte de nuestras viviendas, de nuestras casas, y sería lo mismo. Tendríamos aquí también otro outlet, otro contacto, ¿verdad? Y sería lo mismo, simplemente que aquí tenemos que tener cuidado. Miren, estas navajitas, estas ranuras en nuestro contacto viene siendo, está polarizado, vamos a decir, los contactos. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo conectamos nuestros cables, ¿verdad? Para no cambiar la polaridad del contacto, ¿ok? Espero que me hayan entendido. Y aparte, esta parte aquí, la última terminal que tiene nuestro outlet siempre tiene una terminal verde en el chasis, un tornillito verde. Esto siempre va a estar aterrizado, ¿verdad? Entonces, no se les olvide el tercer cable, que es un cable de tierra física o un conductor de tierra para proteger nuestro equipo y el personal. Entonces, esa es la explicación de cómo alimentaríamos nuestros outlets en este sistema single phase, le llamamos aquí, o bifásico, le llamamos en México y en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, esto es con respecto a un contacto. ¿Cómo alimentaríamos una lámpara? Bueno, de la siguiente manera. Normalmente una lámpara, nosotros lo voy a mostrar en esta parte de nuestro diagramita, ¿verdad? Y aquí vamos a poner una lámpara con dos cables, ¿verdad? Aquí vamos a tener la conexión al neutro. Siempre nuestras luminarias tienen dos tornillos, ¿ok? Uno que se conecta al neutro y otro a la corriente, y aparte siempre tienen un tornillito verde, ¿ok? Que viene siendo nuestra conexión a tierra, ¿ok? Así lo vamos a mostrar un poquito más grande. Entonces, esos son las terminales que encontramos en una luminaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Lo mismo, alimentaríamos de nuestra línea, puede ser línea 1 o línea 2, alimentaríamos nuestro switch, y de la salida de nuestro switch alimentaríamos nuestra luz, ¿verdad? Cuando nosotros encendemos o
presionamos la palanca del switch, cierra la conexión y nos alimenta la lámpara. Y del otro lado, para que cierre el circuito, conectamos a nuestro neutro de esta manera. Y la tercera terminal siempre está conectada con el cable verde, y es la que va conectada a nuestra barra de tierras en nuestro panel, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ya está. Con esto, si ustedes se aprenden esta manera de identificar nuestras líneas de alimentación y nuestro neutro y cómo funcionan los dispositivos aquí adentro en el sistema eléctrico, pueden trabajar cualquier tipo de instalación en una vivienda, ¿verdad? Algo que nos falta tal vez aquí, miren, que les voy a explicar también. Vamos a decir que si ustedes tienen un aparato, vamos a decir que tiene un aire acondicionado. Ok, aquí. Este es un motor, básicamente. Lo mismo, este motor va a tener dos terminales de conexión, ¿ok? Lo voy a poner de una manera general. Claro que antes tiene que tener, es más, lo vamos a poner también. Vamos bueno, puede tener un desconectador antes, ¿ok? Aquí simplemente para que no se confunda, nada más lo voy a alimentar directamente de la alimentación que tenemos aquí en nuestra casa. Entonces es lo mismo, alimentaríamos nuestro motor. Esta sería la forma general de alimentar este motor, ¿verdad? Con 240 volts. ¿Verdad? Este aire acondicionado se alimenta con 240 volts y así sería como se alimentaría, ¿verdad? Claro, yo aquí lo estoy mostrando de una manera general. En realidad estas dos líneas primero puede alimentar un desconectador o un circuit breaker y de ahí alimentar su aire acondicionado, pero básicamente de manera general así es como toma la energía, la corriente para poder funcionar. Entonces ya con esto también lo que les quiero mostrar aquí es que podemos usar las dos fases para alimentar nuestros equipos. ¿Ok? Entonces quiero que se guarden esta explicación porque les va a servir mucho para sus casas. ¿Ok? Con esto doy por terminado la explicación de lo que es el voltaje doméstico a 110. Es un voltaje de 110 volts a 127 volts. Ese es el rango de alimentación para nuestros dispositivos domésticos. Y también 240 volts entre fase y fase. Con esto terminamos esta explicación. Ahora vamos a entrar de lleno a los sistemas trifásicos. Bueno, espero que me hayan entendido. Vienen más videos al respecto, ¿ok? Es mucha información para un diagramita como este, pero les recomiendo que vean los videos que tenemos en nuestro canal. Ahí lo explicamos también de manera muy gráfica y muy práctica. Miren, entonces ya con esto ya vimos este sistema, ¿verdad? Este sistema más el sistema de 240 volts. Vamos a quitarlo de aquí. $240 volts, single phase o bifásico, ¿verdad? Entonces ya vimos esto. Ahora lo que vamos a ver es miren amigos, ya para terminar con este video, nada más quiero hacer notar que el neutro en este sistema, un sistema de 120, 240 volts, un sistema, ya les comenté anteriormente, le llamamos bifásico, aquí le llamamos single phase, siempre el neutro está aterrizado. ¿Ok? Normalmente en el lado del servicio, en el transformador hay una varilla
y entonces siempre esta parte del sistema se aterriza por medio de una varilla a tierra. ¿Ok? Simplemente tengan eso en cuenta y continuamos con nuestro siguiente sistema. Miren, nada más quería hacerles esa anotación, ¿verdad? Porque por ahí alguien podría comentar que no mostré el sistema aterrizado. Siempre se aterriza este tipo de sistemas. Ahora miren, a lo que sigue, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿verdad? Ya explicamos los voltajes de 110, 127 volts. Ahora vamos a explicar o vamos a empezar a explicarles los sistemas trifásicos. El primer voltaje que vamos a explicar es un voltaje de 208 volts. Después vamos a continuar con el 220 volts y posteriormente 240 volts. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito otra vez de la configuración estrella y delta, ¿verdad? Y cómo nosotros aplicamos estos voltajes en estas dos configuraciones. Miren, ¿qué es lo que vamos a tener entonces aquí? Lo voy a mostrar de esta manera, ¿ok? Vamos a decir que nosotros tenemos un secundario de un transformador así. ¿Verdad? Lo tenemos de esta manera. Entonces, así. En esta ocasión vamos nosotros a explicarlo. Aquí miren, vamos a bajar nuestra fase. La vamos a bajar así. ¿Verdad? Aquí y aquí. Vamos a decir que esta va a ser nuestra fase A. No importa cómo la numeremos o la identifiquemos, siempre que llevemos el mismo sentido. Esta será B y esto será C, ¿verdad? Así. Vamos a decir que tenemos un sistema de este tipo. Es un sistema estrella. Este es el punto medio de nuestra conexión entre, vamos a decir, entre este punto y nuestras fases vamos a tener 120 volts. Igual aquí vamos a tener también aquí 120 volts. Y aquí también tendremos 120 volts, ¿verdad? Entonces, si nosotros medimos el voltaje que tenemos, vamos a decir, entre estas dos fases, de aquí a aquí, nos va a dar como resultado que el voltaje que vamos a medir será 208 volts. Lo mismo pasaría en esta otra parte de nuestro sistema, serán 208 volts, ¿verdad? Y si medimos con respecto vamos a decir entre la fase B y la fase A, 208 volts, entre la fase B y la fase C, 208 volts. Lo mismo tendríamos entre nuestra fase A y C. Tendríamos aquí 208 volts, ¿verdad? Entre estas dos fases. En general podemos decir que en este tipo de arreglo vamos a tener 208 volts entre fase y fase. Y aquí nos hizo falta, vamos nosotros a sacar una derivación. Miren, este punto siempre está aterrizado en esta parte del sistema. Y de aquí nosotros sacamos nuestro neutro, ¿verdad? Otra vez. Es algo parecido a lo que hicimos en un sistema bifásico. Simplemente que aquí tenemos tres bobinas.
¿verdad? Tenemos 3 bobinas. Cada bobina tendrá un voltaje de 120 volts, ¿verdad? Pero entre fase y fase, si midiéramos entre fase y fase, vamos a obtener el voltaje que nos interesa a nosotros, el voltaje de utilización, que viene siendo 208 volts. Y entre fase y neutro, cualquiera de las fases con respecto al neutro, vamos a obtener 120 volts, que viene siendo lo que tenemos, el voltaje que tenemos en la bobina. Serían, otra vez, 120 volts. Espero que me hayan entendido con esto, ¿verdad? Este sería el voltaje entre el extremo de mi bobina y el centro de la conexión estrella, ¿verdad? Serían 120 volts. Por eso ya lo teníamos anotado aquí, pero lo quise mostrar aquí con el neutro para que ustedes lo vieran un poco más claro, ¿verdad? Entonces serían 120 volts con respecto a la fase B. Vamos a decir, del neutro a la fase B tendríamos 120 volts, del neutro a la fase C también tendríamos 120 volts, que lo podríamos representar así, o lo podríamos representar así, ¿verdad? También. Entonces, sería lo mismo, ese sería el voltaje que tendríamos aquí, ¿ok? 120 volts. Es otra manera de verlo, ¿ok? Entonces, para que no se confundan, lo vamos a quitar de aquí ahorita y lo vamos a dejar así. Pienso que así es un poco más claro. Y también entre nuestra fase A y nuestro neutro también tendríamos 120 volts. Si esto lo extendiéramos hacia acá, aquí también tendríamos 120 volts, que sería el voltaje que tenemos en nuestras bobinas, ¿verdad? Entonces, resumiendo, entre neutro y cualquiera de las fases, 120 volts. El neutro es el punto común de nuestra estrella, y entre fase y fase 208 volts. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Aquí podemos conectar cargas monofásicas a 120 volts. Podemos conectar cargas bifásicas a 208 volts. Y podemos también utilizar cargas trifásicas a 208 volts. Entonces, son bastantes ventajas. Es un sistema muy estable también. Entonces, este sería básicamente el sistema en el cual nosotros nos encontraríamos con los 208 volts. Es un sistema estrella en el secundario de un transformador. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos trabajar con estos otros voltajes? ¿Por qué son importantes? Bueno, muchas veces tenemos que utilizar equipos, ¿verdad? Maquinaria, motores, etc. Por ejemplo, miren, ya nada más para terminar con la explicación de este sistema, del sistema trifásico en estrella, que nos da 208 volts. ¿Qué pasa si nosotros queremos igual alimentar, por ejemplo, una luz? ¿Qué haríamos? Vamos a empezar con un contacto regular, vamos a decir, el que nosotros utilizamos normalmente, ¿verdad? Ya lo explicamos para el sistema single phase, bifásico. También lo vamos a explicar para este rápidamente. Miren, aquí lo que pasa es de que si nosotros podemos tomar cualquiera de las fases. Vamos a decir que en este caso nosotros vamos a tomar la fase A, ¿verdad? Vamos a quitar esto de aquí, así, para que se les haga más fácil. Vamos a empezar con la fase A. Igual, tomaríamos nuestra alimentación, ¿verdad? Y alimentaríamos nuestro contacto. Esto es de manera general. Primero, vamos a decir, la energía tendría que llegar a un
paneles de distribución, ¿verdad? Pero es lo mismo, quiero que vean cómo se alimenta. Y lo que haríamos después es de nuestro neutro, que viene siendo esta parte que está aquí, alimentaríamos entonces nuestro contacto, ¿verdad? Y también tenemos este otro puntito que representa la conexión a tierra, ¿ok? Entonces, así es como se alimenta una carga de este tipo, una carga monofásica, un contacto. Si después queremos utilizar otra fase y tuviéramos otro contacto, bueno, hacemos lo mismo, alimentamos primero nuestro contacto del lado derecho, teniendo cuidado de la polarización de nuestros sables, y otra vez volveríamos a sacar nuestra alimentación del neutro, ¿verdad? Lo podemos hacer en 3 fases diferentes, por eso es que es importante. La capacidad de instalación de equipos o de dispositivos con este tipo de sistemas lo incrementamos por 3, por eso es que es tan útil, ¿verdad? Nos puede dar 3 veces la potencia de un sistema monofásico, ¿verdad? Entonces por eso es que es tan importante usarlo. Si tuviéramos una luz, haríamos lo mismo. Vamos a decir que esto mismo, si aquí tuviéramos nuestra luminaria, lo mismo que hicimos para el sistema bifásico, single phase, haríamos aquí, ¿verdad? Sería algo así más o menos. Entonces alimentaríamos, de aquí de la salida conectaríamos a nuestra luz y el otro cable cerraría el circuito hacia nuestro neutro, ¿verdad? Y esto estaría aquí aterrizado al chasis o con el conductor de tierra física, ¿verdad? Entonces, así es como funcionaría en un sistema trifásico. Para las 3 fases, esto lo podemos hacer para la fase A, fase B y fase C. Ahora, esto sería para una luz. Cuando cerramos aquí nuestro switch, la luz se encendería. Lo mismo vamos a decir si queremos explicar cómo funciona para un motor. Pues es algo muy simple, ¿verdad? En los motores, por lo general, no ocupamos nuestro neutro, ¿ok? Entonces, vamos a decir que si tuviéramos primero un motor aquí, ¿verdad? Que fuera, vamos a cambiar un poquito esto, vamos a hacerlo de otro color. Si tuviéramos un motor que se alimentara solamente con 2 fases, vamos a poner los bornes de conexión aquí abajo, simplemente para que ustedes entiendan, ¿verdad? Tomaríamos nuestra primera línea de aquí, alimentamos, y después de cualquier otra fase tomaríamos nuestra segunda línea de alimentación y de esta manera alimentaríamos nuestro motor. Este es un motor bifásico, estaríamos alimentando con 2 fases, ¿verdad? Si quisiéramos instalar un motor trifásico, bueno, entonces tendría que tener otro borne de conexión y lo podríamos alimentar. Vamos a tomar ahora esta línea aquí, ¿sí? Y lo alimentaríamos de aquí. Entonces, ya con eso estaríamos utilizando las 3 fases, las 3 líneas de nuestro sistema, ¿verdad? Estrella. Entonces, esta alimentación puede ser una alimentación a 208 volts aquí, ¿verdad? Entonces, así es como alimentaríamos nuestro motor trifásico. Claro, este motor también tendría aquí su cablecito a tierra, ¿verdad? Entonces, pero básicamente así es como nosotros utilizamos las 3 fases de este sistema para alimentar
cargas monofásicas, cargas bifásicas y cargas trifásicas. Espero que me hayan entendido. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en un sistema de 208 volts entre fase y fase y 120 volts entre fase, cualquiera de las fases, y el neutro. Miren, ahora vamos a pasar a otro sistema, ¿verdad? Que también se usa bastante. Yo diría que no es tan usado como vamos a decir, la conexión estrella, pero también es bastante utilizado. Entonces ya vimos esta conexión, 208 volts. ¿Qué pasa cuando queremos conectar cargas trifásicas a 220 y 240 volts? Bueno, en este caso tenemos algo como esto, miren. Vamos a hacerlo de esta manera. Cada sistema, cada conexión tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, la conexión delta es una conexión que da más punch, vamos a decir. Es un voltaje más fuerte y es bastante equilibrado, ¿ok? Entonces, este tipo de conexión delta o triángulo, la vamos a encontrar mucho para los sistemas de 220 y 240 volts. ¿Cómo funciona esto? Miren, entonces aquí vamos a tener esto así. Vamos a sacar de aquí otra derivación de esta manera. Nada más que no soy muy bueno para dibujar a mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre línea y línea vamos a tener los 220 o 240 volts, ¿verdad? Lo mismo pasa entre, vamos a decir, esto sería A, esto sería B y esto sería C. O lo que es lo mismo, aquí tendríamos A, B y C, ¿verdad? Entonces, entre la fase A y la fase B tendríamos 220, 240 volts. Entre B y C también tendríamos 220, 240 volts. Esto es lo que nos encontramos normalmente en el secundario de un transformador, muchas veces, ¿ok? Entonces, y ya tenemos entre A y B y C, entre C y A, lo mismo, también tendríamos 220, 240 volts, ¿verdad? Espero que me hayan entendido. Ok, entonces esos son los voltajes, o así es como vamos a encontrar estos voltajes en esta presentación. Raramente encontramos 220 volts y 240 volts en el secundario de un transformador con una conexión estrella. Casi siempre lo vamos a encontrar en una conexión delta de este tipo, y la mayoría de las veces lo vamos a encontrar así, sin conexión a tierra, ¿ok? La mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque básicamente lo vamos a utilizar para cargas trifásicas, para equipos ligeros que funcionen a 220 o 240 volts. Entonces quiero que también comprendan este diagramita y lo memoricen. Se van a encontrar con esta situación en el campo bastante frecuente también. No tan frecuente como la conexión delta estrella, en donde la estrella es el secundario del transformador, sino que también lo van a encontrar así, delta, delta, en lo que la conexión del secundario del transformador va a ser un triángulo de este tipo, y van ustedes a tener 220, 240 volts en el secundario, ¿ok? Entonces, con esto damos por terminado esta parte del video. Ahora lo que sigue es explicarles
El voltaje 277 volts, 480 volts.